Buenas tardes, licenciado y compañeros. Es un placer dirigirnos a ustedes a través de este medio para realizar lo que es la simulación de la clase correspondiente al tema que nos asignó. Mi nombre es Claret Martínez y estoy junto a mis dos compañeras, Nancy Arjani Pacheco y Georgen Noemí Méndez. Vamos a simular el tema las figuras planas y figuras sólidas. En esta ocasión yo inicio y voy a ser la maestra y mis compañeras van a desempeñar el papel de alumnas. Bien. Buenas tardes, mis niñas, ¿cómo están? Buenas tardes, maestra. Muy bien. Me da gusto saludarlas. Andan activadas, ¿verdad? Sí, mucho. Sí. Bueno, vamos a iniciar con la clase de hoy. Y vamos a iniciar con la clase de matemáticas. ¿A ustedes les gustan las matemáticas, verdad? Mucho. Sí, mucho. Ay, qué bueno. Qué bueno. Matemáticas es una clase muy bonita. Vamos a ver, Yanni, cuéntame cuánto es 5 más 5. 10, profe. Ah, muy bien. Veo que sí saben sumar. Ah, Noemí, cuénteme cuánto es 4 por 2. 4 por 2 es 8, maestra. Muy bien, excelente. Así me gusta que estén activas y participativas. Hoy vamos a ver un tema muy bonito. Pero vamos a hacer un repaso del tema anterior. Vamos a ver si recordamos qué tema fue el que vimos anteriormente. Vamos a ver, Noemí. Yo recuerdo que el tema que se dio anteriormente fue los medición de ángulos. Ah, sí, muy bien. Ajá, muy bien. Me alegra que recuerden el tema que vimos anteriormente porque este tema está relacionado con el tema que vamos a ver ahora. Vamos a ver, Arjani, ¿qué recuerda del tema anterior? Es un tema muy bonito, profesora. Me gusta Sí, mucho. claro, la clasificación de los ángulos, ¿verdad? Los diferentes tipos de ángulos que existen. ¿Qué es lo que utilizamos para medir un ángulo? Cuéntenme. Lo que se utiliza son compás. Ah, ajá. Pero Sí, hay un aparato que utilizamos mucho que ustedes saben cómo se llama, pues, y cómo se utiliza para medir un ángulo. se utiliza la regla, el compás, Ajá. el transportador. Ah, muy bien. El transportador es el elemento esencial para poder medir un ángulo, ¿verdad? Bien. Hoy vamos a iniciar con el tema figuras planas y figuras sólidas. Están viendo ahí la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Muy bien. Aquí nosotros podemos observar diferentes tipos de figuras. Yo quiero que ustedes observen esas figuras que están ahí y que miren a su alrededor y que me digan, me mencionen algún objeto que se parezca a una de esas figuras. Por ejemplo, el cuadrado, Ajá. perdón, se parece, profe, a una ventana. Ah, muy bien, se parece a una ventana. Excelente, Noemí. A un microondas, profe. También, muy bien, un microondas. Vamos Se a ver. parece a una televisor. Ah, también, el Placa. televisor. Sí, exacto. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué otra figura observan a su alrededor que tenga relación con la que están viendo ahorita? El círculo se parece a una pelota. Ah, claro, muy bien, excelente. Una pelota, sí. Algo así como a un huevo, profe. ¿Perdón? Como a un huevo redondito. Ah, también. Sí, también a un huevo. Bien. Yo aquí les estoy mostrando dos imágenes. Yo quiero que ustedes encuentren una diferencia entre la primera imagen y la segunda. Vamos La a ver, ¿qué diferencia, observan? Ajá. ¿Qué observan de diferente entre esas dos imágenes? Cuéntenme. podría ser de que una son sólidos geométricos y la otra son figuras planas. Ah, sí, sí. Exacto, muy bien, Noemí. Ok, nosotros en una imagen podemos ver una figura que está en un plano, ¿verdad? Que se ve así, como que dibujada, digamos. Y en la otra podemos observar como que está algo colocado ahí sobre un plano.
Que ya está hecho. Ajá, exacto, que están hechos. Ajá. ¿Ustedes habían visto anteriormente estas figuras? Sí, en el kinder las enseñan, profe. Ah, muy bien, excelente. Todavía lo recuerdan, ¿verdad? Sí, así Muy es. bien, en el kinder, sí, excelente, excelente. ¿Y saben cómo se llaman? Bueno, aquí ya tenemos, pueden observar los nombres de algunas, de estas, ¿verdad? Las que están acá a su izquierda. Ahí Sí. podemos observar los nombres. Muy bien. Excelente, me gusta que están muy participativas y muy conocedoras del tema, ¿verdad? Ahora bien, nosotros aquí estamos observando lo que son figuras planas y figuras sólidas. Las figuras planas y figuras sólidas. Las figuras planas son las que delimitan superficies y se ubican en el plano, mientras que las figuras sólidas definen volumen y se ubican en el espacio. ¿Qué quiere decir esto? Aquí nosotros observamos una figura plana. Aquí tenemos otra figura plana. ¿Por qué plana? Porque solo la podemos ver por aquí. Aquí tenemos otra figura plana. Aquí tenemos otra. Y aquí tenemos otra figura plana. Ahora bien, yo les voy a mostrar estas de esta forma. Aquí nosotros tenemos una figura plana que solo la podemos ver por esta parte. Pero aquí nosotros tenemos una figura sólida. ¿Por qué sólida? Porque son figuras tridimensionales que se pueden ver, que podemos, en donde podemos ver todas sus caras al momento que se gire. Y las podemos ver de la misma manera. Por ejemplo, aquí tenemos esta. Este es un prisma rectangular y la podemos ver podemos ver todas sus caras de la misma manera. Sus lados, profe. ¿Perdón? Podemos ver todos sus lados. Exacto, podemos ver todos sus lados. Estos son lados o son caras. Aquí tenemos otra figura sólida. ¿Por qué esta figura es sólida, Arjani? Porque podemos ver sus lados, profe, sus caras. No es una figura plana como las otras. Exacto. Si nosotros giramos esta figura, nosotros la estamos viendo, le estamos viendo todos sus lados. Estamos viendo todas sus caras. Para donde sea que la giremos. Y acá tenemos el cubo. El cubo tiene todos sus lados iguales, como lo pueden observar acá. Y lo podemos ver de diferentes formas. Si la giramos, vamos a ver lo mismo en todo momento. Por eso estas son figuras sólidas. Y estas son figuras planas, porque se ubican en un plano. Las podemos ubicar en un plano. Esto lo podemos dibujar en una hoja de papel, digamos. En cambio, esto, nosotros no podemos dibujarlo en una hoja de papel. Lo podemos dibujar, pero para sacar un patrón. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero no podemos dibujar esto en un papel y que se mire así. Mientras que nosotros lo dibujamos en un papel y lo vamos a observar así. Entonces, por eso es una figura plana. Ahora bien, aquí nosotros observamos nuevamente lo que son figuras planas y lo que son figuras sólidas. Las figuras planas tienen su propia clasificación. Tenemos el polígono, que el polígono es una figura plana cerrada que está formada por una secuencia finita de segmentos. El cuadrado es un polígono, porque es una figura que está cerrada y que está formada por una secuencia de segmentos. Esto es un segmento, esto es un segmento, esto es un segmento y esto es un segmento. Entonces, al unir todos estos segmentos, nosotros formamos lo que es un cuadrado. Ahora, ¿cuáles son los elementos que distinguen a un polígono? Aquí los tenemos. Tenemos el lado, que es este. Tenemos el vértice, que el vértice es donde se une
los puntos de cada segmento. Es cada punto donde se unen cada segmento. Por ejemplo, aquí tenemos un segmento, acá tenemos otro. Entonces, a este punto que miramos aquí, se le llama vértice. También tenemos la diagonal. La diagonal es cada segmento que une dos vértices no consecutivos. Es decir, por ejemplo, podemos hacer una diagonal de este vértice a este vértice. Porque la diagonal, como les decía, une dos vértices que no consecutivos, o sea, que no van seguidos. Ahora, muy bien, tenemos lo que es el ángulo exterior, que ahí lo podemos observar. Es cuando nosotros sacamos un ángulo por acá, digamos. Ese es el ángulo exterior. Y el ángulo interior es cada uno de los ángulos formados por los lados en el interior del polígono. Entonces, bien, aquí nosotros tenemos un ángulo de 90 grados. Aquí tenemos un ángulo de 90 grados porque es recto. Acá también tenemos un ángulo de 90 grados y acá también. Entonces, todos los ángulos que nosotros podemos formar en el interior se les llama ángulo interior. ¿Están entendiendo? Sí, profe. Sí, muy bien. Vamos a ver, Arjani, ¿cómo se llama esto de acá? ¿A esto cómo le llamamos? Arjani. ¿Puedo yo, profe? Vamos a ver, Noemí. ¿Cómo se llama? Se llama segmento. Ah, segmento, pero aquí le vamos a llamar lado. Lado. Y este punto de aquí, ¿cómo se llama, Noemí? Se llama vértice. Ah, muy bien, vértices. Los polígonos tienen su propia clasificación. Tenemos el triángulo, que es este. El triángulo tiene 3 lados. Aquí los podemos observar. 1, 2, 3. Tenemos también el cuadrilátero, que el cuadrilátero es el que está formado por 4 lados. Y hay de diferentes formas, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante también. Este es un tipo de cuadrilátero. También tenemos lo que es el pentágono, que el pentágono está formado por 5 lados. Tenemos el hexágono, que está formado por 6 lados, el heptágono, que está formado por 7, el octágono, que está formado por 8, el nonágono, que está formado por 9, el decágono, que está formado por 10, y el endecágono formado por 11, dodecágono formado por 12. Pero ahorita, en esta clase, solo vamos a ver lo que es el triángulo y el cuadrilátero. Nos vamos a quedar solamente con esos dos tipos de polígonos. Vamos a ver el triángulo. El triángulo, que es este, es un polígono de 3 lados. Al ser un polígono se identifican los mismos elementos. Tenemos el vértice, aquí se forman los ángulos y tenemos los lados. Los triángulos tienen 3 vértices, 3 lados y 3 ángulos. Ahora bien, los triángulos también tienen su clasificación y se clasifican según sus lados y según sus ángulos. Un triángulo es equilátero cuando tiene sus 3 lados iguales. Aquí nosotros podemos observar un triángulo equilátero porque tienen la misma medida estos 3 lados. También tenemos lo que es el triángulo isósceles. En el isósceles solo 2 de sus lados son iguales. Es decir, podemos encontrar esos 2 iguales y este más grande. Y el triángulo escaleno es ese tipo de triángulo que ninguno de sus lados es igual. Todos estos lados van a tener diferentes medidas. A ese tipo de triángulo le vamos a llamar escaleno. Ahora bien, según la clasificación de sus ángulos, el triángulo puede ser rectángulo cuando tienen un ángulo recto. En esta ocasión, no es rectángulo porque no tiene ningún ángulo recto. Ahí pueden observar imágenes de cuáles son cada tipo de triángulo. Tenemos el triángulo ocutángulo, que es el que tiene 3 ángulos agudos, y el triángulo obtusángulo es el que tiene un ángulo obtuso, es decir, un ángulo mayor de 90 y menor a 180. Aquí podemos observar los 3 tipos de triángulos. Ahora bien, tenemos lo que son los cuadriláteros. El cuadrilátero
Es un polígono con 4 lados. Al ser un polígono se identifican los mismos elementos, lados, vértices, diagonales y ángulos exteriores, como también ángulo interior. Los cuadriláteros también tienen su propia clasificación. Tenemos el cuadrado, que el cuadrado es este. Es un cuadrilátero que tiene sus 4 lados iguales y 4 ángulos rectos. Y podemos observar 4 lados iguales y tiene 4 ángulos rectos. Tenemos el rectángulo. Este es el rectángulo. Es un cuadrilátero que tiene 4 ángulos rectos. Y 2 de sus lados tienen la misma medida. Estos 2 lados tienen la misma medida y este tienen la misma medida. Tenemos también el trapecio. El trapecio es un cuadrilátero que tiene solo un par de lados paralelos. Aquí podemos observar estos 2 lados paralelos. Es decir, que tienen la misma medida. Y tenemos lo que es el rombo, que el rombo es un cuadrilátero que tiene los 4 lados iguales. Muy bien. Ahora vamos a continuar con la compañera Arjani. Bueno, muy buenas tardes, licenciado y compañeras. Mi nombre es Arjani Pacheco y yo voy a seguir con lo que es los polígonos regulares e irregulares. Dice que un polígono regular es el que tiene todos los ángulos de la misma amplitud, todos los lados de la misma longitud. Se clasifican según el número de lados. Ahí podemos ver los ejemplos de lo que la compañera nos ha estado explicando. El triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, enágono, decágono, unecágono y dodecágono. ¿Qué son los polígonos? Bueno, son las líneas que forman la figura plana. Un polígono debe de tener como mínimo 3 lados, como es el triángulo. Y no existe tampoco un máximo de cantidad de lados de un polígono. Puede ser, como vemos ahí, un triángulo de 3 lados, un pentágono de un polígono de 5 lados y un octágono. Bueno, ¿cuáles son? La siguiente, compañera. Bueno, aquí podemos ver los polígonos irregulares, que son figuras geométricas que tienen todos sus lados diferentes y sus ángulos interiores tienen también valor diferente. Los polígonos irregulares también se les llama así cualquier polígono que no es regular. Cualquier polígono que no tiene lados congruentes es un polígono irregular. Los polígonos irregulares también pueden ser pentágonos, hexágonos y neonágonos, pero no tienen sus lados congruentes. ¿Qué es congruente, compañeros? Congruentes en geometría es cuando 2 figuras tienen los lados iguales, pero no del mismo tamaño. Como podemos ver aquí, miren, no todos son del mismo tamaño. La siguiente, compañera. El anterior, póngame el anterior, que no les de los polígonos regulares. Los polígonos regulares también son aquellos que tienen todos sus lados y ángulos iguales. Un ejemplo de polígono regular es un cuadrado, cuyos lados miden 5 centímetros cada uno y sus ángulos interiores. La siguiente. La siguiente, compañera. ¿Qué son figuras simétricas? Una figura simétrica es aquella que tiene al menos un eje de simetría, el cual los divide en 2 partes iguales que se corresponden a una forma de tamaño y posición. Tipos de simetría. Está la simetría reflexiva entre sí, que dice que si 2 figuras se sobreponen exactamente al doblarlas por una recta o eje de simetría, se dice que son simetrías entre sí. Por ejemplo, si una línea se puede dibujar hacia su centro, de tal manera que las dos mitades resultantes se reflejan mutuamente. Puede ser pensada como una línea invisible, como un cuadrado cuando lo doblamos quedan sus 2 lados. La simetría rotacional dice que es la propiedad que tiene una forma cuando se ve igual después de una rotación parcial. La simetría rotacional es cuando la simetría no se produce con un respectivo punto.
cuando podemos encontrar un centro llamado centro de rotación. De manera que si giramos la figura completa a un cierto ángulo mayor o igual a 0 grados y menor que 360, la figura rotada coincide con la figura original. Siguiente, compañero. Podemos explicar, como le pudimos ver ahí, como les expliqué en la simetría reflexiva, entre sí, miren, ahí aparece la figura la X que se dobla, pero sus dos lados quedan iguales. No en la simetría rotacional, que no es lo mismo. Al doblarlas, no se ven igual. La siguiente. Compañera Georgie. Hola. Buenas tardes. ¿Me miran, compañeras? Sí, lo estamos escuchando, Noemi. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Noemi Méndez. Vamos a darle continuidad a lo que es el tema clasificación de los sólidos geométricos. ¿Qué son sólidos geométricos? Es un cuerpo geométrico, es un elemento, por decirlo así, que dispone de 3 dimensiones, alto, ancho y largo. Dentro de la clasificación podemos decir que los sólidos geométricos se clasifican en poliedros y cuerpos redondos. ¿Qué son poliedros? Los poliedros es un cuerpo geométrico limitado por caras planas y, es decir, polígonos. Y los cuerpos redondos son aquellas figuras geométricas sólidas compuestas por superficies curvas en su totalidad y también por superficies planas. Podemos decir también que un poliedro es un poliedro, se encuentra caras, aristas y vértices. Por ejemplo, aquí le vamos a mostrar lo que es, aquí dibujamos uno. No sé si lo miran las compañeras. Aquí podemos ver lo que son sus caras, lo que son las vértices y lo que son las aristas. Arista es cada una de ellas. ¿Qué es una arista? Es la que está intersectada por 2 puntos, que son las vértices. Siguiente. Clasificación de los poliedros. Por ejemplo, el cubo es un poliedro que está formado por 6 caras cuadradas congruentes. Características. Tienen 6 caras cuadradas congruentes, 12 aristas de igual longitud, 8 vértices. En cada vértice congruente 3 caras, 3 pares de caras paralelas. Podemos, aquí realicé unas figuras, vamos a clasificarlas. Están los poliedros, no sé si los logran ver. Y están los que son los cuerpos redondos. No sé si logran verlos. Sí, profe. Existe una diferencia. ¿Cuál sería la diferencia entre un poliedro y un cuerpo redondo? Como lo decía anteriormente, los poliedros están compuestos por aristas, por caras y por vértices. ¿Cuál es la arista, profe, dice? Las aristas, por ejemplo, esta es una arista, ¿ven? Ah, ya. Lo que anteriormente lo llamamos segmento, en esta parte lo vamos a llamar arista. Arista. Ah, no había escuchado eso, profe. Sí, entonces eso es bueno ir aprendiendo, ¿verdad? Debido a avanzando el tema, vamos a ir aprendiendo más. En este caso le llamamos arista y a estas esquinitas le llamamos vértice. ¿Qué sucede con los cuerpos redondos? ¿Qué observan ustedes? ¿Qué diferencia observan?
Ahí va. Vamos ahí a ver. gente, profe, porque ese coso que tiene ahí se parece como una lata de leche, digamos, Exactamente, es similitud. y Sí, aquello es se una caja. parecen. Ajá, este es como un triángulo. Ah, sí, un triángulo, ¿verdad, Es profe? un prisma triangular, miren. ¿Por qué razón? Porque sus bases son triangulares. Profe, con Y esas cositas uno puede jugar. No, porque de repente se pueden dañar. Son diseñadas para una enseñanza, ¿verdad? Para que Ah, puedan aprender los sólidos, aprender sus diferencias, ¿verdad? Al momento de jugar de repente se pueden dañar, más que todo es para un aprendizaje. sí, Y están los cuerpos redondos que observan. Tiene la superficie que es redonda. ¿Y qué sucede con esto? ¿Qué figura le miran a esto? eso es una cosa redondita, profe. Mire, es curva, ¿ve? Es Sí, curva. ¿Con qué? Vamos a ver con qué se le parece esto. eso me parece, profe, con unos tubos donde sale papel aluminio. Ah, exactamente, sí se parece, exacto. Tenemos este otro, miren. ¿Con qué se le parece este? Vamos a ver. Es que no lo miro Vamos a bien, ver la profe. compañera Arjani también, que participe. Como esos hornos, profe, donde hornan pan. Ah, se parece a un hornito. Sí, Sí. exactamente. Miren, Oye, profe, que no lo miro. el anterior, por ejemplo, este no tiene aristas. Miren, es redondo, sus bases Ah, son redondas, mientras esta contiene una arista, ¿ven? Y tiene una base redonda. Entonces, para ustedes, ¿tiene parecido estas dos? se parece lo de arriba, profe. Y lo de abajo de la otra que tiene usted. Exacto. Que es una pelota, como una pelota que se llama eso. Tienen cierto parecido. Miren. Redondo de abajo. Porque sus caras laterales son curvas. Miren, si ustedes observan, las dos, o sea, ambas, tienen una cara curva, ¿verdad? Una superficie curva. La pirámide es el poliedro que tiene como base un polígono cualquiera. Sus caras laterales son triángulos que concurren en un vértice común llamado cumbre. Qué Por bonita ejemplo, esa aquí está figura, una profe. pirámide. Perdón. Qué bonita esa figura. Ah, mire qué bonita. Esta es una pirámide. Como lo dice ahí, tiene una cumbre a la que le llamamos vértice. Y tiene, contemos cuántas caras tiene esta. Una, Una, dos, dos, tres tres, y cuatro caras. cuatro. Miren, es una pirámide cuadrangular, porque pueden ver su base es, ¿cómo la miran? ¿Qué figura tiene? Parece con el cubo, profe, va, o el que nos enseñó ahora. De 4 lados, La va, profe, base, esa. la base es cuadrada, por eso es una pirámide cuadrangular. Ajá, y tiene 4 lados, va, profe. Exactamente, sí. Sí. Se medio parece, tiene un cierto parecido con el cono. ¿Qué le miran ustedes de parecido? Vamos a ver. Que tiene una base, profe, donde se paran esas cosas. Donde se ponen así. No, No. no son iguales las bases. Si pueden observar, Ah, la base de esta es redonda y la base de este es cuadrado. sí, verdad, profe. Pero tienen Si una base también. observamos, sí. Si seguimos observando hacia la parte de arriba, vamos a ver qué observan arriba. ¿Cómo se llama la puntita? Un ¿Cómo nos dijo puntito, que se llama? esa puntita, ¿va? Sí, tiene una vértice en común. Miren, solamente Sí, tienen una. En sí. eso es lo único que se parece, ¿verdad? Ya lo demás es totalmente diferente. Porque este pertenece a los cuerpos redondos, como lo había explicado anteriormente. Este pertenece a los cuerpos redondos y esto pertenece a los, vamos a ver, a los Poliedros, dijo, profe. poliedros. Poliedros, va, profe. A los poliedros. Ok, continuamos. Las características, como ya lo mencionábamos antes, es una base que es un polígono, una vértice llamada cumbre, donde concurren todas las caras laterales. O sea, estas, mire, estas son las caras laterales.
tantas caras laterales como lados. Tiene el polígono y la base que es cuadrada. Entonces, ¿verdad, profe? Que no podemos, tiene que tener las mismas caras, ¿verdad, profe? No puede Exactamente. tener, lo de abajo no puede tener 5 lados y tener solo 5 o 4 caras, ¿verdad, profe? No, tiene que coincidir, ¿verdad? Tiene que coincidir porque entonces no se va a poder armar lo que es el sólido, ¿verdad? Tiene que tener lo mismo. Continuamos. Clasificación de los cuerpos redondos. Tenemos lo que es el cilindro. El cilindro es un sólido geométrico formado por una superficie lateral curva y cerrada y por dos caras paralelas, circulares, congruentes. Aquí les voy a mostrar uno, miren. Aquí tengo lo que es un cilindro. Dice que tiene dos caras. Ajá. Dos caras paralelas. Circulares, profe. Y son circulares, ¿ves? Forma de Son círculo, ¿ves? redondas. Exactamente, exactamente. Miren, son dos. Y tiene una superficie curva, miren. Ajá. La cara lateral de él es, ajá, ¿qué figura tiene? ¿Será plana o cómo es? Las caras, profe. La superficie esa, la cara lateral es curva, miren. Ah, sí. Sí, porque es un cuerpo redondo. Las características dice dos caras paralelas, circulares, congruentes, una superficie curva, o sea, esta, una superficie curva cerrada. Ahí lo están viendo, miren. Esto es lo que es un cilindro. Siguiente. Tenemos lo que es el cono. Dice un sólido geométrico formado por una cara circular y una superficie lateral curva, cerrada, que termina en una vértice. Aquí pueden observar lo que es el cono, miren. Dice que tiene una, ¿cómo se llama esto? Vértice. Vértice, profe. Esto se llama vértice. Y tiene una superficie curva envolvente, miren. Y es cerrada, ¿verdad? Y una superficie y una vértice donde concurre la superficie redonda. Miren, aquí concurre, ¿ven? Siguiente. Tenemos lo que es la esfera. Podemos hacer la similitud de la esfera con una bolita, ¿verdad? Lastimosamente no cuento con una. Puede ser de diferentes tamaños. Eso parece amable, profe. Es un sólido geométrico formado por una superficie cuyos puntos equidistan de un punto llamado centro. Ok, ahí están sus partes. La superficie curva, como podemos observar, y tenemos el radio, que es la parte central. Profe, eso parece amable, ¿verdad, profe? Sí, tiene parecido como maule, la esfera. También una bola de tenis, con lo que se puede jugar tenis. Una bolita pequeña. También una de esas de jugar fútbol, ¿verdad? Hace las veces de una esfera. Siguiente. Luego tenemos lo que son los patrones. ¿Qué son los patrones? Los patrones, por decirlo así, son sólidos geométricos que tienen una secuencia de figuras, es decir, puede ser triángulos, cuadrados, pueden ser círculos, ¿verdad? Hay de diferentes tipos de patrones. Ahí podemos observar en pantalla lo que es el patrón del cubo. Tenemos también lo que es el patrón de la prisma rectangular. Y tenemos también lo que es el patrón de la pirámide. En casita podemos ponernos a hacer así como patrones. La verdad que esta es una clase muy interesante, es muy bonita.
porque se aprende realizando actividades, ¿verdad? Se lleva a la práctica los conocimientos adquiridos. Uno puede hacerla así en hojitas de papel. Aquí, por ejemplo, tengo el patrón de un cilindro. Si pueden observar, este es el patrón de un cilindro. Tengo también el patrón de un cubo, miren. Ese es el patrón de un cubo. ¿Qué materiales se utilizan para elaboración de patrones? Podemos hacer uso de la regla, un lápiz grafito. Podemos hacer uso de, si vamos a realizar un cono, tenemos que usar este también. Miren, ¿cómo se llama este? Vamos a ver. Transportador, profe. Era el que usábamos para medir los ángulos allá en la clase de la vez pasada. Un transportador que también se utiliza para realizar ángulos, como lo habían visto en el tema anterior. Y podemos utilizar ya sea hojas de papel en blanco o podemos utilizar, ¿cómo se llama esto? Cartulina, profe. Puede ser papel construcción o puede ser cartulina para realizar lo que son los ángulos. ¿Verdad? Es un tema muy bonito. Eso. Sí, la verdad que sí. Se puede usar diferentes colores porque así es más llamativo, ¿verdad? Las figuras geométricas, miren. Yo los hice de diferentes colores y así se observa más bonito todo. Mire, aquí tengo varias figuras geométricas que realicé, ¿verdad? Primero, el primer paso es realizar los patrones. Ya una vez que uno dibuja los patrones, entonces viene y los recorta y siempre dejándole pestañita usa lo que es pegamento. Puede ser así de líquido o de barra, ¿verdad? Muy interesante, ¿verdad? Espero que la clase les haya gustado y que hayan aprendido mucho el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, mis queridas alumnas, hemos finalizado con la clase de hoy, pero vamos a hacer un repaso, ¿verdad? ¿Qué fue lo que vimos hoy? Entonces, cuéntenme. Vimos lo que es la simetría. Ah, muy bien, la simetría, sí. Vimos lo que son las figuras planas, las figuras redondas. Por ejemplo, esto tiene simetría. Tiene simetría esta figura. Si la doblamos, tiene simetría. Si la doblamos por la mitad. Muy bien. Si la doblamos por la mitad, vamos a obtener ¿qué? Vamos a obtener una simetría. Dos lados iguales. Este es un lado y este es otro. Muy bien, excelente. Prestaron mucha atención en la clase. ¿Qué más vimos? Cuéntenme. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Que son cuadrados y otra es sólida. ¿Una es? La figura plana y la otra es sólida. Ah, muy bien. Esta es plana porque esa solo la podemos dibujar, ¿verdad? En un plano. La podemos dibujar y solo le podemos ver una cara. Pero si nosotros esta figura, hacemos un patrón de esta figura, vamos a obtener un sólido geométrico o una figura sólida. ¿Qué? Es sólida porque la podemos ver por todas sus caras. Ahora bien, ¿qué más? ¿Qué más aprendimos hoy? Cuéntenme. La clasificación de los sólidos también. Muy bien, la clasificación de los sólidos. Aprendimos a cómo elaborar estos sólidos geométricos. Miren qué bonito. El tema que hemos visto hoy es un tema muy bonito, muy interesante, que nos deja mucho aprendizaje. Miren, esto ustedes lo van a ver en el colegio también, cuando vayan ya a su colegio. En la próxima clase vamos a elaborar sólidos geométricos aquí en el aula. Entonces, voy a necesitar que traigan una cartulina, van a traer regla, van a traer pegamento, tijeras, sus lápices como siempre los traen. Y bueno, eso, un transportador también podemos utilizar para que nosotros ya aquí en la clase podamos elaborar un sólido geométrico. Bueno, mis amores, esto es todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima clase. Pórtense bien y como tarea van a resolver ahí en el libro unas actividades que hay en la página 48 y en la página 49 para la próxima clase.
Adiós. Muy bien, profe. Adiós. Gracias, Hasta profe. mañana. Feliz día.